todo lo que Dios se merece. Denle un fuerte aplauso que se lo merezca. Amén. Dios la ayude. Bueno, mis hermanos, antes de empezar con la prédica, quiero compartir una enseñanza pequeña sobre una historia de pronto alguno de los hermanos ya se la habré contado, la habré escuchado por algún otro lado, y es sobre la historia de un bombero, el cual aquel varón quería regalarle un iPad al jefe de él, y mientras que él estaba en servicio dentro de su carro con los vidrios arriba, tenían los auriculares puestos y estaba escuchando diferentes tipos de música solamente con el fin de ensayar el equipo electrónico que le iba a regalar a su jefe. Mientras que este hombre estaba ensayando aquel equipo, había una familia que gritaba a pocos metros de donde se encontraba, pero por el hecho de tener los vidrios arriba y aparte de eso los audífonos colocados, no se precipitó, no se percató de que había una familia que gritaba a pocos metros de él pidiéndole ayuda, la cual se encontraba en incendio, ¿sí? Se encontraba en fuego, en llamas. Resultado del caso, aquella familia muere incinerada y aquel bombero es llevado a juicio, en el cual les hago la pregunta. Voy a escoger a varios y van a ser los jueces en este caso de este bombero que quería regalar un detalle a su jefe y por ese motivo tuvo un percance que no se percató de que aquella familia murió en llamas. Amén. La hermana Gladys, usted siendo la juez de ese caso, ¿cuántos años le daría de cárcel a aquel bombero? Pero sin tener, por lo menos que ese dijera cuál ha sido. Sí, él dijo que estaba ensayando el MP3, el iPad para regalárselo a su jefe. Y usted es el juez. Regalen una sentencia, ¿cuántos años le daría? ¿No lo condenaría? ¿Lo dejaría libre? ¿Lo dejaría libre? Yo sí porque Murieron un hombre, una mujer que era la cabeza del hogar y 3 niños. Porque es que en el momento que él está en su lugar de trabajo, él está atento al trabajo. ¿Cuántos años le daría? ¿Le daría años de cárcel? ¿Días de cárcel? Bueno. Bueno, ahora vamos a cambiar la temática para que haya una sentencia más severa. Hermano Andrés, aquellas personas que fallecieron en el ejemplo que estamos colocando eran muy amigas suyas, muy allegados a usted, tanto así que usted los quería como familiar, y usted es el juez. ¿Cuántos años de cárcel le daría? ¿No? Ok, vale. Diga, estos jueces están muy suaves. La hermana Damari. Soy juez. ¿Cuántos años de cárcel le daría a aquella persona? Pues puedo decirle, soy juez y espera justicia. Obvio que será sentencia. Obvio que hay castigo.
¿Y cuántos años te haría? Muchos, ¿cuántos? Imagínense, hay 3 pequeños. Iban a venir Y los dos padres. 2 padres. Hablamos de 40. Bueno, Papi, le puso 8 por cada uno. papi, Amén. Recordemos algo, de que un juez es imparcial. No es ni para allá ni para acá, es parcial, perdón. Es a lo que manda la norma, ¿sí? Déjeme decirle que muchas veces nosotros somos ese bombero. Porque muchas veces nos distraemos en cosas que no son las nuestras. Porque aquel bombero estaba en servicio dentro de su vehículo y si no hubiera estado entretenido con un iPad, que aunque usted le quiera regalar al pastor una gallina, pero si usted por regalarle la gallina, usted dejó de hacer algo que le tenía que servir a Dios, en ese momento usted se está convirtiendo ¿en qué? En un delincuente se podría llamar en el caso de este bombero. ¿Por qué se convierte en un delincuente? Porque cometió un delito. ¿Sí? Delincuente no solamente aquel que roba, sino bíblicamente sería también aquel que miente, aquel que hurta, aquel que mata, porque todo esto la Biblia lo califica como ¿qué? Como pecado. Y para nosotros el pecado es lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Y ante las leyes terrenales es todo aquello que no vaya de acuerdo a la ley. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, falta de predicar la palabra, estar atento a nuestro desempeño en cuanto a la vida cristiana, que es predicar el mensaje. Entonces, dado a eso, el día del juicio también le van a reclamar a cada uno, bueno, y tú le predicaste a aquellas personas que fallecieron. Me dolía hace un tiempo mucho cuando una persona muy allegada a mí falleció. Y lo que más me dolía era que yo tuve la oportunidad de hablarle de la palabra de Dios y nunca lo hice. Y me quedaba ese pensamiento. En ese momento yo soy el bombero que dejó que muriera aquella persona sin Cristo. Entonces, estar más atentos a las cosas de Dios y predicar la palabra. Quizás usted no dé un sermón largo, pero con tan solo una palabra, Dios se encarga de hacer el resto. Con un solo versículo que nosotros demos, Dios de ahí en adelante se encarga de hacer que esa tierra produzca la semilla que hayamos sembrado. Amén. El tema que les traigo para compartirles hoy se llama no retroceder. Y dice, no confíes en el enemigo. Porque muchas veces nosotros tendemos a confiar en el enemigo sin darnos de cuenta. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 30. Amén. Cuando ya lo hayan encontrado pueden contestar con un amén. Isaías capítulo 30, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra de Dios, vamos a leerla pidiéndole que sea Dios dándonos sabiduría y entendimiento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejos y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Amén. Gloria a Dios. Queridos hermanos, el porqué del título de no retroceder, porque muchas veces cuando nosotros entramos a los caminos de Dios, incluso cuando ya llevamos tiempo en los caminos de Dios,
hay muchas cosas que se nos empiezan a presentar, las cuales nosotros decimos, estas no se me presentaron en el mundo. Entonces nosotros debemos de saber de que no debemos de confiar en lo que el enemigo quiera presentarnos, ya que dice la palabra de que él es engañador, mentiroso, padre de mentira, amén. Y quiere llevarse a muchos con él, porque ya él está condenado. Nosotros por lo menos tenemos la posibilidad de buscar la salvación, pero él ya no tiene esa oportunidad porque ya él la despreció. Amén. Cuando dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Muchas veces nosotros, en lugar de buscar la presencia de Dios, de clamarle a Él para que Él responda a nuestras peticiones, resultamos buscando la ayuda del ser humano, primeramente. Y cuando recibimos la ayuda de aquella persona, empezamos a fijarnos en aquella persona como que es la que le da solución a nuestros problemas. No, yo voy ante el hermano fulanito porque el hermano fulanito siempre me ayuda. Voy ante el hermano fulanito porque el hermano fulanito es el que en todo me colabora. Y de cierta manera nos estamos como que desviando y no estamos teniendo en cuenta Jeremías 17:5, cuando dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Porque no solamente muchas personas toman este versículo para decir que nosotros no podemos confiar en otro hombre, cuando en realidad no es de 100% así, sino es que usted puede confiar en el otro hombre, mas no puede dejar a Dios de lado, porque por eso dice, pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Usted puede tener al hermanito que siempre le ayuda, pero siempre tiene que decirle, gracias papito Dios porque estás utilizando a tu siervo. Voy donde el hermano porque papito Dios lo utiliza. Y no desviar la mirada de que el que está proveyendo las cosas es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 17:5, amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta eso, mis hermanos, no desviarnos, porque en el momento en que nosotros nos empezamos a desviar, empezamos a darle cabida al enemigo para que él llegue y mine nuestra casa. Amén. Dice la palabra de Dios, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, porque muchas veces, lamentablemente hay muchos hermanos que cuando no reciben respuesta de Dios a la manera o el tiempo que ellos desean, muchas veces tienden a volver atrás. Y dicen lo que decía el pueblo de Israel a Moisés: allá en Egipto teníamos abundancia de pan y nos saciábamos. Pues yo creo que un esclavo no se saciaba de a mucho, pero ellos le decían a Moisés y le replicaban aquello. Entonces, muchas veces, como no sabemos esperar en el tiempo de Dios la respuesta de nuestra petición, a veces consideramos de que Dios no nos responde. Y cuando estamos de cierta manera flaqueando en cuanto a la fe, por eso muchas personas usted las ve que retroceden, porque se van a buscar a Egipto lo que no encontraron en el pueblo de Dios, porque no supieron tener fe, porque no supieron tener paciencia, perseverancia y poner la mirada principalmente en el que suple cada una de nuestras necesidades. Amén. Dice la palabra por acá en el versículo 3: pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el campo de la sombra de Egipto en confusión. Muchas veces vemos de que cuando las personas se apartan del Evangelio, ahí es donde se cumple este pasaje. Dice, se os convertirá en vergüenza, porque aquellos que le invitaban cuando era cristiano y le decían, vamos y nos tomamos una cerveza, vamos y hacemos esto, vamos y hacemos lo otro,
Cuando ya te apartas de los caminos de Dios, empiezan a decirte, mira, y eso que era el cristiano, y eso que era el que no se metía a una cantina, y eso que era el que andaba con la Biblia de Yodora, y era aquel que andaba con la Biblia de desodorante porque no se la quitaba de ahí. Entonces resulta y pasa de que ahí nos damos de cuenta de que empiezan a convertirse en vergüenza. Y cuando dice, y el amparo en la sombra de Egipto, en confusión, es porque ahí es donde empiezan a pensar, oiga, yo la embarré, ¿por qué me salí? No, yo cómo hago para volver, y el problema es para regresar. No todo el que cae se vuelve a levantar. Por eso mi consejo es, nunca descuidemos las cosas de Dios, porque en el momento de que nosotros descuidamos ese primer amor, es difícil de volverlo a retomar. Es difícil de volverlo a encontrar tal cual como lo teníamos al principio. Por tal manera debemos de tener siempre la mirada puesta en Dios y no descuidarlo. Amén. Vamos a estar leyendo Santiago, capítulo 4. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 y versículo 8. Amén. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, vosotros de doble ánimo. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios claramente, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Muchas veces a nosotros, cuando nos hablan, no, es que los ataques del diablo, que Jehová los reprenda, muchas veces le tenemos miedo, tanto al punto que ni lo mencionamos. Pero si nos damos de cuenta, para saber en realidad cómo estamos nosotros en cuanto a la vida cristiana, necesitamos pruebas, necesitamos dificultades y muchas luchas. ¿O usted se imagina que aquel gigante Goliat sería que era porque apenas era la primera batalla que se iba a enfrentar con David, que lo sacaron para que peleara con David? Yo creo que si sacaron a Goliat entre todos los filisteos, es porque aquel varón llevaba demasiadas batallas ganadas y por lo grande de su estatura, siempre sacaba avante y ganaba la batalla. Entonces, entre más batallas peleaba, más se fortalecía. Entonces nosotros, cada vez que estamos enfrentando una dificultad, una batalla, no lo vea por el lado malo, véalo por el lado bueno, que a lo que finalice esta batalla, usted va a salir más fuerte, más fortalecido, con más fuerza, porque tenemos claramente que por allá en Corintios, 1 Corintios 10, 12, dice que nosotros no vamos a ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación vendrá la salida. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de que nada de lo que venga es mayor a nuestra fuerza. Amén. Porque dice la palabra de Dios, de que dice nuestro Señor Jesucristo, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Entonces, nosotros muchas veces queremos hacer lo que hacía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, muchos profetas que hacían milagros y prodigios, pero no nos damos de cuenta de que ellos no pasaron un charquito para hacer lo que llegaron a hacer, sino que a ellos les tocó vivir persecución y muchas luchas, muchas dificultades. Pero nosotros a veces creemos y queremos hacer lo que ellos hicieron sin ni siquiera vivir una pequeña parte de lo que ellos vivieron. Porque yo creo que ninguno de aquí habrá vivido la persecución que vivieron aquellos hombres, que si predicaban los apedreaban, los metían en la cárcel. De pronto habrán algunos que habrán vivido lo de la metida en la cárcel en algún otro país, pero aquí en Colombia hasta el momento creo que no ha sucedido. Entonces nosotros debemos de aferrarnos
a la palabra de Dios y tener en cuenta de que todo lo que nosotros hagamos tiene recompensa. La recompensa no es en la tierra, sino en los cielos. Amén. Por tanto, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero resulta y pasa de que si nos mandan a predicar la palabra a un sector donde hay demasiado conflicto, como que, no, papito Dios me dijo que no lo tentara. Entonces, como que van las cosas más o menos, ¿sí? Debemos de saber de que cuando la palabra de Dios se debe de predicar, debemos de hacerlo. Admiración total para aquellas personas que van y se atreven a predicar en Corea, por allá en esos países asiáticos donde es totalmente prohibido la prédica de la palabra. Y ellos no retroceden. Ahora imagínense usted acá, que le dijera al pastor Gerardo, hermano Jesús, usted es el escogido para que el siguiente año vaya y predique a Asia, donde quemaron e incineraron una iglesia completa, pastores y feligreses. Imagínese usted ahí, ¿en qué problema se metió? Entonces nosotros debemos de saber de que ahí es donde nosotros no debemos retroceder. Porque si nosotros le estamos creyendo a un Dios que vive, que reina, y dice que es el que nos va a dar la salvación, entonces nosotros debemos de creerle en realidad. Porque de nada nos sirve a nosotros decir que creemos en Dios, pero cuando vienen las pruebas y las dificultades, hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Empezamos a quejarnos y a decir que mejor nos iba en el mundo. Porque hay muchos cristianos que se escuchan decir, no, pero es que estas dificultades y estas pruebas yo no las estaba pasando antes de convertirme. Pero ¿y qué queremos? Si la Biblia dice que el camino es angosto para poder llegar allá. Porque el camino ancho dice claramente que lo lleva a uno a la perdición. Entonces nosotros debemos de saber que si vamos por un camino angosto, vamos apretaditos, es porque vamos por el camino correcto. Pero si nosotros vamos por el camino y sentimos de que por aquí hay flores, por aquí hay de todo, y podemos echar mano, en ese momento debemos de hacer un alto y mirar, ¿será que este es el camino angosto que dice la Biblia? ¿O será que este es el camino ancho? Porque recordemos de que nosotros como cristianos nos limitamos a muchas cosas, no porque el pastor nos diga de que nosotros no la podemos hacer, sino porque la misma Biblia nos lo enseña. Amén. Entonces, por tal manera, nosotros debemos de creer en Dios. Muchas personas dicen, no, es que el pastor me dijo. No, si el pastor le dijo, lea la Biblia para que usted no crea lo que dice el pastor, sino lo que dice la Biblia. Porque si el pastor me dice, que en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no tengo que creer lo que el pastor dijo, sino es lo que la Biblia dice. Y el error de muchos cristianos es que dicen, es que el pastor me dijo. Pero si el pastor le está hablando por medio de la palabra, usted tiene su Biblia, saca su Biblia y dice, el pastor habló de la palabra de Dios, o la pastora, el Señor la utilizó para hablarnos por medio de la palabra. Y no decir, el pastor me dijo, porque es el error que cometemos muchas personas. Amén. Como último, vamos a estar leyendo ahí mismo en Santiago, capítulo 4, versículos 10, 11 y 12. Humíllense delante del Señor, y Él los enaltecerá. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de tu hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga a la ley, te haces juez de ella en vez de obedecerla. 12. El 12. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es juez, y es aquel que puede salvar o condenar tú. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Amén.
Entonces dices, humillaos delante del Señor y Él os exaltará, dice acá, amén. Entonces nosotros debemos de saber que primeramente debemos de tener esa humillación, esa sumisión delante de Dios, porque Él dice claramente que el que se humilla será enaltecido, amén. Pero dice que el que se enaltece será humillado. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces nosotros, queridos hermanos, en el pueblo de Dios se ve mucho esto, lamentablemente. Y es que un hermano murmura del otro. Un hermano critica del otro. No debería de ser así. Si nosotros ponemos la mirada en Dios, la Biblia nos enseña cada día más lo que debemos hacer en realidad, en dónde tenemos que tener la mirada. Muchas personas empiezan a mirar, no, pero es que el hermano hace esto, el hermano hace aquello. Si algo he aprendido yo, es de Hebreos 12:2, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo no tengo por qué coger de modelo a seguir a una persona, porque en el momento de que yo cojo el modelo de seguir a una persona, en ese momento estoy mal. Me comentaba un amigo una vez y me decía que él estuvo yendo a una iglesia porque él miraba que había una persona que era ejemplo a seguir y aquella persona lo invitaba y él no se atrevía a decirle que no por la consagración que él le veía. Pero en el momento de que él vio que aquel hombre se apartó de los caminos de Dios, automáticamente dejó de ir y dice, no, yo no seguí viendo, porque imagínense, si ese era el más consagrado de esa iglesia y se apartó, yo para qué iba a seguir viendo. Entonces es ahí donde cometemos el error de poner la mirada en el hombre y no en Jesús. Cuando él le decía, yo le decía, pero es que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestro modelo a seguir, porque si nosotros vamos a mirar, la carne es débil y muchos caen, y cuando ellos caen hay muchos que están mirándole. Por eso dice la Biblia, y me seréis testigo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los rincones de la tierra. Entonces nosotros debemos de saber de que si nosotros somos testigos de Jesucristo, somos testigos de Dios, nosotros debemos de saber de que las personas van a estarnos observando. Y la pregunta es, ¿qué testigo de Cristo estás siendo? ¿Cómo te ven tus vecinos, tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo? ¿Será que te ven como un testigo digno de Dios? ¿O será que te ven como que el chiviao, como dicen por ahí, ese evangélico es chiviao? Entonces nosotros debemos de saber de que nosotros somos carta leída. Y si nosotros somos carta leída es porque está el pliego abierto para que el que desee pueda mirar qué dice ahí. Pero si en el pliego mío dice es mentiroso, es engañador, hurta, si más abajito dice que es homicida, entonces dígame usted si yo soy carta leída y mi carta lo que representa es eso. Y cuando me refiero a homicida, no me refiero a literalmente, sino es que dice la palabra que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y recordemos de que los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. Dice en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 15. Entonces nosotros debemos de saber de que si nosotros somos carta leída, debemos de tener en cuenta de no retroceder. Porque en el momento de que nosotros retrocedemos, somos mal testimonio para que otros lleguen. Amén.
Entonces, si no retrocedemos, tenemos que tener en cuenta de también permanecer en la palabra de Dios, porque de nada nos sirve, déjeme decirle lamentablemente, de nada nos sirve a nosotros decir somos cristianos si nuestro testimonio dice otra cosa. Decía una persona por allá, ¿de qué me sirve tener 100 ovejas si hay 80 que son lobos rapaces y solo 20 en realidad son ovejas? Entonces debemos de tener en cuenta de que tenemos que servirles al Rey de Reyes. Gracias, oh bendito Rey, Padre Celestial, por esta maravillosa palabra, Señor. Te pido que seas tú, Dios mío, Señor, hablándonos a cada uno de nuestros corazones, bendito Rey, porque quizás escuchamos una parte de ella, bendito Dios, pero una pequeña porción queda en nosotros, bendito Rey. Ayúdanos a retenerla, bendito Dios, a guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente, Dios mío, Señor. Que esta palabra sirva para edificación, bendito Rey. Que esta palabra sirva, oh Dios mío, Señor, para seguir avanzando, para seguir glorificando tu nombre, bendito Rey. No nos permitas, oh Dios mío, Señor, ir a fallarte, bendito Dios. Cuando vayamos a hacer algo malo, bendito Dios, ayúdanos, Padre Celestial, a refrenarnos, bendito Dios, a detenernos, bendito Rey, a pensar, bendito Dios y Padre Celestial, que lo que vamos a hacer está mal, bendito Dios. Por tal manera te pido, oh Dios mío, Señor, que seas tú glorificándote, oh bendito Dios. Ayúdanos, oh Dios mío, Señor y Padre de la gloria, a que tu nombre, oh Dios mío, Señor, siempre sea la luz que ilumine nuestro camino, bendito Rey. Ayúdanos, oh Dios mío, Señor, para que cuando hablen de nosotros, oh bendito Rey, sea de bien y no de mal, bendito Dios. Que nosotros seamos una carta linda, hermosa para leer, bendito Dios. Que lo que se halle en nosotros, en nuestro corazón, bendito Dios, sea ejemplo a seguir para otras personas, bendito Dios. Y que por medio de nuestro testimonio, bendito Dios, aquellas personas lleguen a tus caminos, Señor, te busquen, te alaben y te adoren, bendito Rey. Ayúdanos, oh Dios mío, Señor, a seguir avanzando, bendito Rey. No nos dejes retroceder, bendito Dios y Padre de la gloria. Por el poder de tu palabra te damos gracias, oh Jesús de Nazaret, y te pedimos que seas tú glorificándote en gran manera, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Ven, un fuerte aplauso al Señor.